Muy bien, estamos de regreso aquí en Capital. Vamos a hablar con el general de brigada Javier Camp Albújar, que es director de informaciones del Ejército, pero hablar de varios temas, ¿no? Pero uno de ellos es uno que me llamó la atención, y es que finalmente el 29 se va a dar cumplimiento a una decisión que tomó el Congreso hace ya bastante tiempo, donde se declara héroe a Luis Alberto García Rojas y tendrá que estar descansando sus restos finalmente en la cripta de los héroes. Según el testimonio de su esposa Julia Panta Quevedo, esto comienza hace 20 años, 2 décadas, ¿no? Y se trata de García Rojas, un chiclayano que es nombrado héroe nacional cuando pierde la vida, cuando muere piloteando una nave MI-8 en el conflicto en el Ecuador el 29 de enero del 95. La justicia determinó que esto era así, y finalmente el Congreso también lo determinó. Esto implica, más allá, como hemos señalado, de la heroicidad de un acto que ha sido, imaginamos todos, comprobado, cosas muy pragmáticas que tienen que ver con beneficios para la viuda y su familia. ¿Qué pasó a finales de gobierno de Ollanta Humala respecto a este hombre, este héroe declarado por el Congreso, que al final no pudo ser enterrado en la cripta? Iba a ser enterrado, iban a salir al entierro, y en un momento desde la orden más alta de la presidencia dijeron no, y recién esto se resuelve. General, gracias por estar aquí, y quisiera preguntarle qué pasó ahí, o sea, ¿cuál fue el problema? Antes de responder tu pregunta, Mónica, quisiera expresar el saludo de todos los integrantes del Ejército Peruano y también agradecerte por el espacio que nos brinda para poder responder las preguntas sobre temas tan puntuales como el caso del traslado de los restos. Creo que necesitamos saber qué pasó, del mayor Luis Alberto García Rojas. Bueno, como tú lo has dicho, el año próximo pasado hubo una serie de incidentes que fueron ajenos a la institución, eso claro, sí. No fue por responsabilidad. Fue una decisión política, fue una decisión que al más alto nivel, pero nunca entendimos qué pasó. Y yo lo pongo en un aprieto, general, pero a mí me encanta poner en aprietos a la gente. No hay ningún problema, Mónica. Pero yo sé que usted me puede responder de la manera más adecuada para que no tenga problemas. Fue una cuestión mediática, como tú dices, fue una acción política del más alto nivel, pero nosotros como institución tutelar de la patria, y somos respetuosos del cumplimiento de las normas, nosotros estamos este año dando cumplimiento a lo que la ley del Congreso aprobó el año 2006, en que lo declara héroe nacional al mayor Luis Alberto García Rojas. Él merecía ese título. Sí, hay una ley expresa. ¿Qué hizo él? En realidad, un 29 de enero, él era piloto de nuestro ejército, ¿no? Cuando estalla el conflicto del Alto Cenepa en el año 95. Sí. Él era parte de una tripulación de un helicóptero Mi-8, sí. Y un 29 de enero, en su segunda salida, porque ya había salido en primeras horas de la mañana, en su segunda salida es que es alcanzado por un misil enemigo, ¿no? Yeah. Cuando se dirigía a bombardear posiciones enemigas, a hacer reconocimiento, a pesar que el helicóptero era un helicóptero de transporte y no... O sea, él sabía claramente, por lo que, digamos, han estudiado y se ha argumentado, que lo conducía esto casi inevitablemente a la muerte. Indudablemente, ¿no? Todos los que vestimos el uniforme hacemos un juramento, ¿no? Inclusive entregamos pero no todos se entregan la vida, no, o sea, en una circunstancia. En una circunstancia, ¿no? He sido testigo de ello porque también he sido partícipe del conflicto del Alto Cenepa, y realmente fue un acto heroico que realizó él conjuntamente con toda su tripulación. Ok, ¿y esto se va a llevar a cabo el 29? El día 29 de enero se va a llevar a cabo, porque la ley también establece que solamente son 2 fechas en que podemos trasladar los restos mortales. O la fecha de su natalicio o la fecha de su inmolación. Y justamente el 29 de enero es la fecha de la inmolación del mayor Luis Alberto García Rojas. Okay, finalmente ya podrá descansar en paz, ¿no? Efectivamente, y quisiera aprovechar también la oportunidad de invitar al público en general, nos acompañen a rendir homenaje a nuestro héroe, ¿no? Un héroe nacional, que saldrá de las instalaciones de la Escuela Militar de Chorrillos el domingo 10 de la mañana, seguirá por la avenida Paseo de la República, vía expresa Paseo de la República, vía expresa Grau, para llegar al cementerio previsto en los Maestros, donde está la cripta de los héroes, ¿no? Bueno, esta ceremonia va a estar presente el presidente de la República,
y todas las autoridades. Este oficial está vinculado a la promoción de Ollanta Humala. Es integrante de la promoción. Qué curioso, ¿no? Qué contradicción. Porque él ha favorecido a un montón de gente de su promoción y más bien tuvo una decisión. Esa es una opinión mía. Estoy haciendo una deducción rápida, periodística, porque me parece porque fue una decisión de él que no lo pusieran en la cripta de los héroes. Entonces, ¿qué habrá pasado en esas circunstancias, no? Es la pregunta del millón. Es un interrogante, ¿no? Que ellos tendrán que responder, ¿no? Nosotros, como te repito, el Ejército del Perú vamos a dar cumplimiento a esto y le vamos a rendir los honores militares que corresponde al héroe nacional el día 29, trasladando los restos a la cripta de los héroes. El tema de la nueva, el rol que debe tener el ejército en el Perú en tiempos modernos, porque esa es una discusión que se ha dado muchas veces y en realidad, por ejemplo, vemos claramente que mucha gente de la Fuerza Armada está preparada para facilitar, prevenir situaciones de emergencia como está ocurriendo hoy en nuestro país, que se repite además todos los años. ¿Qué está haciendo el ejército en ese sentido? Efectivamente, Mónica, constitucionalmente el ejército del Perú, con las demás instituciones armadas, cumplimos 5 roles principales, ¿no? El rol principal, que es garantizar la soberanía e integridad territorial, pero también está el rol que participamos en la gestión de riesgos y desastres, participar en el control interno. Pero eso, digamos, bajo las órdenes de la presidencia del Consejo de Ministros, o sea, no es un trabajo que hacen permanentemente, sino en situaciones determinadas. En situaciones determinadas. Pedido, digamos, desde el ámbito ejecutivo. Ejecutivo o de una emergencia que se presente, ¿no? Nosotros ponemos a disposición todos los recursos que tenemos, porque al final el ejército es el ejército de todos los peruanos, no solamente es... Así debería serlo. Así es, en la plena seguridad. Así debería serlo. Claro, lo que pasa es que ha habido pues momentos muy complicados, ¿no? En la historia de las Fuerzas Armadas, que hace que a veces uno tenga una mirada un poco más crítica. Esto último que ha ocurrido con esta comisión que encabezó Bernales respecto al tema de ascensos que habrían sido aparentemente irregulares dentro del ejército vinculados al gobierno anterior, ¿ustedes tienen algo que señalar en términos concretos como institución aludida? No, ya el señor ministro se ha pronunciado con respecto al informe de la Comisión Bernales, ¿no? Y es el sector el que ya se pronunció, y nosotros como institución armada, Ejército Peruano, tendremos que cumplir la decisión que deberá tomar el sector defensa. ¿No ha habido incomodidad dentro del ejército por situaciones de esta naturaleza, según usted? No ha habido... ¿Usted ascendió también en el...? No. Yo he ascendido con fecha 1 de enero de 2017. Ya. Y eso debería ser, y me imagino que tiene debe obedecer a la meritocracia, ¿no? Indudablemente que sí, ¿no? El proceso de ascensos... ¿Cómo ve usted el ejército en los próximos años en el Perú? Porque en realidad ya las cosas, pues digamos, han cambiado, ya no hay guerra externa, ya digamos las fronteras están... Claro, efectivamente. ¿no? Hay que estar preparados. Hay que estar preparados sin descuidar, ¿no? Sí, claro. Yo veo a lo que quieren todos los peruanos también, ¿no? Un ejército moderno. No, ya sé que mañana más tarde entre un Trump o... Un ejército moderno, un ejército preparado para cumplir nuevos roles, ¿no? Porque las nuevas amenazas del siglo XXI están cambiando. Pues nosotros también tenemos que cambiar, ¿no? ¿Cómo deberían cambiar? O sea, ¿hacia dónde debería apuntar el trabajo del ejército? Un ejército moderno. Orientado más al desarrollo nacional, ¿no? A los riesgos y desastres. Porque además tienen ustedes una estricta capacitación en ese sentido, ¿no? Sí, indudablemente que sí, para poder cumplir todos esos roles. ¿Cuántos años, para el público en general, porque yo imagino que ustedes sí lo manejan bien, pero cuántos años desde que entra una persona al ejército hasta que se convierte en general pasan? No, son 35 años, ¿no? 35 años. 35 y empiezan muy jóvenes. Muy jóvenes, a la edad de 22 años. 22 años, 22 años que uno egresa de la escuela militar y va ascendiendo en toda la escala jerárquica, uno desde subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente. ¿Y usted, en los años que está usted siente que ha cambiado el ejército en los tiempos? O sea, cuando usted, digamos, era subordinado hasta cuando usted, digamos, maneja una división. Sí, indudablemente ha cambiado ya las tecnologías de la información que no había antes. Bueno, eso ha cambiado para todos, ¿no? Para todos, pero igualmente nosotros
también tenemos que adecuarnos tiene que haber un ejército más cercano a la gente, porque antes era como así sumamente... Antes había una barrera entre la población y nosotros, ¿no? Ahora es un ejército más abierto, ¿no? Más solidario, estamos prestos a servir a la población. Y a contestar a la gente. Y a contestar a la gente. No, sí. Es por eso mi presencia acá. Antes por eso le agradezco. Y por eso... poco probable que los militares salgan. Era muy poco probable. Antes era muy poco probable que un ministro estuviera acá, o un presidente del Poder Judicial, o lo que sea, y me parece interesante que un poco se desalmidone el asunto y se, y se vaya más cerca a la gente. Porque venimos del pueblo, somos parte del pueblo. Claro. Nuestras familias, parte de la sociedad. Así es, son representativos de lugares del país. Así es, y de diferentes niveles. Niveles, todo, cualquier raza. Luis, a ver, lo invito a ponerse el auricular general. Hola Luis, te escuchamos. José Luis, perdón. A ver. Sí, José Luis Ojeda, de Pucallpa. Sí, José Luis, lo escuchamos. Sí, Mónica, saludos a tu invitado. Mira, hace un momento tú le preguntaste hacia dónde apunta ahora el ejército y quizás todas las Fuerzas Armadas. Sí. Ya que no tenemos guerra externa, creo que tenemos una guerra interna que es quizás un poquito más complicada que la guerra externa, que es la delincuencia. Yo quisiera saber qué opina el invitado general, el comandante, no sé, sobre esto, si estaría de acuerdo de que los militares salgan a patrullar las calles en conjunto con la policía, con la fiscalía y todo, ¿no? A ver, vamos a ver que nos dé su opinión. Vamos a escucharlo. Bueno, con respecto a la pregunta, el crimen organizado, el índice de delincuencia que ha aumentado tremendamente acá en el país, ¿no? El nivel de inseguridad que vivimos es tremendo, pero nosotros en coordinación, ¿no? Con la Policía Nacional, que brindamos el apoyo a la Policía Nacional. Nosotros directamente no podemos participar frontalmente con la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Porque además, yo coincido plenamente y me alegra que un militar lo diga. Nosotros están preparados para otra cosa. Para otros roles, ¿no? Exacto. Para defensa de la soberanía interior territorial y para los otros roles del desarrollo, ¿no? Para eso está la Policía Nacional. Y ahí es donde yo creo que en el caso de defensa, digamos, eso lo tenemos claro todos, pero el otro caso es donde se debería trabajar mucho más. En el desarrollo nacional. En el desarrollo nacional. ¿Cuántos existen en la Fuerza Armada? ¿Cuántas personas hay en la Fuerza Armada? Estamos hablando de cuántos, en general. En general, entre oficiales, técnicos oficiales, estamos pasando pues los 75.000 efectivos. Digamos, cerca de 100.000 efectivos. 75.000 la Fuerza Armada más. Que ¿no? Es una fuerza importante como para apoyar en una estrategia de desarrollo del país, como hacen en otros lugares. Pero ya lo venimos haciendo en esto del desarrollo, ¿no? Sí, pero lo que digo es que debería haber una estrategia mucho más sistemática, más allá de las eventualidades y mucho más integrada. A eso apuntamos, a eso estamos trabajando, ¿no? Ojalá. Vamos a una pausa y además despolitizar completamente, porque ya los han usado bastante, ya ha habido cúpulas corrompidas por la cuestión política y eso debería haberse terminado hace muchísimo tiempo y debería usarse la capacidad que puedan tener dentro de las Fuerzas Armadas para mejorar el desarrollo del país. 1:48.